Muchas gracias, Conchi. Bueno, a continuación y ya para terminar, antes de entrar en el debate, José María Ayarzabuena, médico de familia del Centro de Salud de San Ignacio y con larga experiencia en trabajo sobre somatización, nos va a hablar acerca de En busca de un modelo biopsicosocial para atención primaria. Egunon guztioi, buenos días a todos. Mi nombre es José María Ayarzabuena y trabajo ya desde hace 23 años en el Centro de Salud de San Ignacio, que es un centro que está muy cerquita de aquí. Yo me voy a centrar básicamente en hablar sobre la necesidad que tenemos los médicos de familia de superar ya de una vez por todas el modelo biomédico, el modelo causal centrado en la enfermedad y sustituirlo por un modelo más integral, que tenga en cuenta otros aspectos y que no necesite la enfermedad para trabajar, que se centre más en la salud. Esta tarea, después de haberle oído al doctor Alberto Ortiz, yo creo que ya está más o menos cubierta este objetivo, y también después de haberle oído en la conferencia inaugural al doctor Moronti. Hablaré también de nuestra experiencia, del camino que hemos recorrido en la búsqueda de esta intervención biopsicosocial, y terminaré con unas reflexiones sobre el momento en el que nos encontramos desde mi punto de vista y qué es lo que podríamos hacer para avanzar. Dígame. ¿Cuántos años puedes tener? ¿35? ¿36? Sí. Pues verá, me duele la tripa. Se me cae el pelo. No veo por un ojo. Tengo mareos. ¿No será la tensión? Me duele la espalda. Siempre tengo sed. Me da reparo decírselo, pero tengo un dolor en mal sitio. ¿Qué le pasa a usted? Dígamelo usted, yo no soy médico. Yo cada vez que veo esta película es que me pongo pasando la consulta, ¿no? Yo creo que consigue una identificación, al menos en mí, que me introduce en ella. Y he elegido este trozo porque yo creo que refleja de una forma bastante adecuada el bombardeo de síntomas, malestares que los médicos de familia debemos de dar respuesta todos los días, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos el modelo biomédico, que es un modelo que surge a finales del siglo XIX para dar respuesta a unas necesidades de salud muy distintas a las actuales. Y el problema es que utilizando este modelo, que es lo único que hemos aprendido y lo único que sabemos, damos respuesta atendiéndonos a esto. Es decir, vengo a por pescado, ya, pero yo vengo carne y usted se va con el pescado. Entonces, para entender este tipo de consultas necesitamos incorporar un modelo que debemos de recuperar el concepto de salud, que yo creo que el concepto de salud lo hemos tenido un poco olvidado en atención primaria. Recuperando el concepto de salud y incorporar al menos una variable más, aparte de la enfermedad, que la enfermedad siempre seguirá siendo un determinante importante de la salud, y habrá que tenerlo en cuenta, incorporar al menos este concepto. El concepto de calidad de vida relacionada a la salud no es otra cosa que la percepción que cada uno de nosotros tenemos sobre cómo nos influye nuestra salud de la vida, cómo influye la salud en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos por lo menos una tabla 2x2 en las cuales muchos pacientes están aquí. No enfermos. Pero como nosotros solo sabemos hablar de enfermedad, les metemos en los procesos diagnósticos que acaba de comentar el doctor Alberto Ortiz y les medicalizamos o les ponemos una etiqueta, con lo cual ya les metemos en el proceso de la enfermedad. Con lo cual necesitamos, que el doctor Ortiz no ha hablado, pero de intervenciones, que son intervenciones de no intervención, de no introducirles a estas personas que no lo necesitan, no introducirles en el modelo de la enfermedad y no introducirles en el sistema sanitario, que es un sistema básicamente basado en la enfermedad. Eso mismo produce mucha iatrogenia y luego son necesarios intervenciones como las que ayer expuso la doctora Caterina Vidal
en el que propuso una intervención que además es exitosa para la deshabituación de benzodiazepinas. Los que están en ese escalón de no enfermos con mala calidad de vida, además ocurre que nosotros, porque hay un estudio muy bonito que se hizo con pacientes que tenían cefalea tensional, y a estos pacientes se les hizo un escáner. El resultado del escáner fue normal y, curiosamente, los que estaban tranquilos y satisfechos eran los médicos, contrariamente a lo que podríamos pensar. Y los pacientes mayoritariamente decían: a mí me sigue doliendo. O sea que no solucionamos el problema. Que hablar de los que están, de los enfermos con mala calidad de vida. Más o menos lo que dijo el doctor Moronti en la inauguración, que en este caso también somos tóxicos. Yo creo que nuestra experiencia en un centro de salud nos lleva a decir que el número de consultas que realiza un diabético, un enfermo crónico domiciliario, tiene más que ver con aspectos adaptativos, aspectos de apoyo social, recursos sociales, que con los parámetros estrictamente biológicos. Nosotros entonces, bajo este concepto, empezamos a caminar en esta búsqueda de nuestra intervención psicosocial. Lo primero que hicimos fue conocer lo que estábamos haciendo, un estudio cualitativo de 52 casos en los cuales los médicos hacíamos lo que podíamos, es decir, lo que nosotros decíamos que era una intervención psicosocial. A mí, cuando me viene un paciente, yo hago esto. Estas videograbaciones fueron analizadas con la ayuda de un psiquiatra, Julen Ariño, que trabaja en el módulo psicosocial de San Ignacio, y fuimos capaces de estructurar una intervención que le denominamos con el acrónimo de penas. Lo difundimos y en el prólogo se puede leer que poníamos que en 5 años esta propuesta iba a ser revisada y, lógicamente, pecamos de ingenuidad. Han pasado 10 años y ahora mismo afirmaríamos que dentro de 5 años lo tuviésemos hecho. Y yo creo que hemos pecado de ingenuidad, probablemente engañados por lo que acaba de comentar también el doctor Ortiz, de que nosotros estamos satisfechos, estamos contentos con lo que hacíamos, los pacientes estaban agradecidos, eran intervenciones de sentido común, pero parece que hace falta algo más. Entonces, esto pretendía ser una intervención de promoción de salud mental, una intervención inespecífica, y lo pusimos a prueba con unos pacientes que son de los que más problemas nos plantean a los médicos de atención primaria. Le hemos llamado pacientes con síntomas sin explicación médica, que es lo que durante muchos años se les ha llamado, aunque es cierto que yo creo que lo que se va a instaurar dentro de los años siguientes, en 2 o 3 años, va a ser lo de síndromes funcionales. Los conocemos todos y lo primero lo realizamos un estudio piloto que lo realizaron los residentes, y lo más importante es que tenía una estructura que tenía una primera sesión, 2, 3, 4 sesiones, y que más o menos cada sesión tenía un objetivo y que lo podían hacer, y que los pacientes estaban agradecidos y estaban contentos. Los pacientes eran pocos, tampoco teníamos muchos resultados, y después hicimos un ensayo clínico en el que participaron 40 médicos con pacientes somatizadores con criterio de Escobar, 6 síntomas sin explicación médica para mujeres o 4 para hombres, 40 médicos, cada médico con 4 pacientes, grupo control que realiza la retribución de Goldberg, grupo de intervención que realiza la intervención de penas. Los pacientes que participaron en este ensayo clínico, esta es la calidad de vida medida con el SF36, que tiene, como veis, 8 escalas, pero las 8 escalas lo único que hacen es mirar desde distinto ángulo la repercusión que la salud tiene en su vida. Desde la función física, el rol físico, el dolor corporal, salud general, vitalidad. Y las preguntas que se le hacen es: ¿con esto tú has debido de dejar de ir al trabajo? ¿Has tenido que dejar de hacer cosas debido a tu salud? Estas son las cosas que te preguntan. O por tu salud mental. ¿Has tenido que dejar de hacer cosas por tu salud física? Y lo que llama la atención es la de los somatizadores, está en negro.
es que es muy baja. Que son pacientes que sufren mucho con una desviación estándar de 2 veces por debajo de la población normal, que es una población de la Comunidad Autónoma Vasca, que está referenciada aquí, y una calidad de vida relacionada con la salud menor también de pacientes usuales en atención primaria como bronquíticos crónicos o diabéticos. En cuanto a resultados, bueno, conseguimos por lo menos que en una de las escalas de dolor corporal la diferencia de mejoría entre las dos intervenciones fuese positiva para nosotros y fuese lo más importante, que esta diferencia tiene relevancia clínica. Esto es una cosa importante porque en muchos estudios luego no se dice. Nosotros conseguimos también diferencia estadísticamente significativa en 3 o 4 escalas, pero la relevancia clínica, lo que a nosotros nos interesa únicamente en esto. Esto es importante y luego se puede hablar, porque esto es lo que te permite seguir viviendo. Es, yo creo que bastante cruel que si aquí nos llega a salir un valor más negativo, ya tienes dificultades para publicar. Si no publicas, no te dan el FIS, no te pagan el siguiente proyecto. Y como médico nos da igual que salga o no salga, porque esto quiere decir que tú necesitas mejorar. Tú necesitas invertir más tiempo en la intervención para tener que mejorarlo. Pero si no consigues este resultado, la financiación es complicada. Entonces, el escenario diagnóstico que planteaban estos pacientes tuvieron 15 síntomas activos al año, 12 sin explicación biomédica, 3 con explicación biomédica, 80% de los casos asociados a enfermedad mental y con valores predictivos positivos de los síntomas muy bajos. Es decir, de 65 personas con disuria y polaquiuria, solo 11 presentaban alguna patología relacionada con el aparato urogenital. Bien infección de urinaria, bien cólico, lo que fuera. De 123 pacientes con dolor abdominal y vómitos, solo 18 tenían alguna patología. Y dolor precordial y disnea lo mismo. Entonces, claro, ¿quién de nosotros es lo suficientemente kamikaze como para poner un diagnóstico a esto? Si las posibilidades de equivocarnos son terribles. ¿Para qué necesitamos jugárnosla? ¿Para qué tenemos que decir si este paciente es somatizador o no somatizador? Es un paciente con síntomas y ya veremos. ¿Para qué queremos dicotomizar? ¿Qué es lo que nos enseñan en el modelo de enfermedad actual biomédico? Si los diagnósticos no son estables en el tiempo, lo que significa que nuestro sistema de clasificación pues no es el adecuado. ¿Para qué dicotomizar si se asocia a un aumento de mortalidad? Aunque cierto es que este mismo dato no ha sido confirmado por los mismos autores. ¿Y para qué dicotomizar si en todos los estudios cualitativos el miedo que tenemos los médicos ante estos pacientes es que una enfermedad física pase desapercibida? Este miedo se encuentra potenciado por el de los pacientes, que lo que tienen miedo es que se les psicologice y no se les explore. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos dicotomizar? ¿Y por qué no? En vez de dicotomizar, como dice Tinetti en este editorial del fin de la era de la enfermedad, ¿por qué no, independientemente del motivo por el que venga el paciente, exploramos los aspectos sociales, laborales, biológicos y no necesitamos la enfermedad? Si en este contexto, en esta búsqueda, encontramos una enfermedad, lo tratamos, pero no necesitamos la enfermedad. Si no necesitas la enfermedad, no necesitas las personas que estaban en el cuadro de arriba, no enfermos, meterles en la enfermedad para que el modelo funcione, pueda funcionar. ¿Cómo le voy a dar yo un antidepresivo a uno sin decir que está deprimido? ¿Cómo le voy a mandar a salud mental si no digo que está enfermo? Entonces justificamos nuestra propia actuación. Yo creo que esta es la línea a seguir
Esto es lo que nos va a tranquilizar muchísimo en la consulta y nos va a eliminar mucha iatrogenia y va a eliminar mucho quebradero de cabeza. Esto mismo es cierto, sabéis, que uno de los pacientes muy frecuentes en atención primaria, tenemos los crónicos y tenemos la muerte. Y una de las prioridades de investigación son conocer cuáles son los aspectos que maximizan la calidad de vida relacionada con la salud de enfermedad crónica, cuáles son los determinantes de una enfermedad crónica menos dependiente, cuáles son los determinantes de una muerte digna. ¿Alguien piensa que los factores psicosociales, factores otra vez de apoyo social, factores espirituales no juegan un valor relevante? Yo creo que sí. Entonces, en esta situación, yo creo que en la situación que estamos actuando, yo creo que hemos avanzado mucho. Y viniendo a este congreso, yo había dejado de venir a los congresos hacía 5 o 6 años, yo era un entusiasta, fui a los 20 primeros seguro, año tras año, no fallaba nunca, y luego, bueno, va pasando el tiempo y no fui a los últimos 5 o 6 años y me he encontrado con una sorpresa agradable. Una sorpresa agradable de que cada vez se está asumiendo más ya la necesidad de una atención integral a los pacientes. El acto inaugural fue así, las intervenciones del doctor Alberto Ortiz, de que estamos superando miedos. El miedo ese de abrir la caja de Pandora, el miedo a que nos involucre emocionalmente y nos estamos echando más a la piscina. Encontramos que los médicos que participan en ensayos clínicos están satisfechos y los pacientes están satisfechos en nivel de encuestas de satisfacción. Eso no quiere decir que mejoren. Por desgracia, de momento mejoran poco, muy poquito, y entonces, como no mejoran, pues siguen frecuentando y siguen. Yo creo que también que hemos aprendido mucho. Estamos esperando que hemos querido que las intervenciones exitosas en el ámbito de la psiquiatría y de la psicología, pues los traemos aquí y aquí nos funcionan. Pues va a ser que no. Va a ser que no, y hay estudios que hablan en este sentido, ¿no? Y luego hay otra cuestión que a mí, que es la que más me obsesiona, es que yo creo que las intervenciones que las hagamos tienen que ser asumibles por los médicos de familia. Es decir, a mí no me sirve, y leeréis muchos ensayos clínicos, como no tenemos resultados, ¿por qué dices que no tenemos resultados? Pues que el médico que lo hace pues no tendrá las habilidades necesarias para hacerlo. Yo no acepto eso, porque no lo acepto teóricamente, digo, como dialéctica conceptual, porque es que no nos lleva a ningún lado. No, es que no lo haces bien, bueno, pero es que igual es que no lo tengo que hacer. Igual no puedes plantear una intervención que no sea asumible por médicos de familia que atienden personas, pero que no son ni psiquiatras, ni psicólogos, ni cardiólogos, ni neumólogos. Yo creo que esta reflexión es importante y luego se puede comentar. José María. ¿Ah, sí? Bueno, está bien, no es suficiente. No es suficiente, y las cosas que se hacen no es suficiente con pacientes somatizadores, porque estos son estudios cualitativos en los que los médicos dicen que no, que todavía hay que seguir trabajando. Pero ayer otros dos estudios, una de Verónica Arce y otra de Mónica Santamaría, pues es muy difícil conseguir mejoras en la calidad de vida. Uno de ellos con pacientes con cardiopatía isquémica y otro con EPOC. Consiguen muchos efectos en cuanto a hábitos, en cuanto a mejora, pero en la calidad de vida nos cuesta el conseguirlo, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer va a ser análisis de las videografías. Hemos hecho, esto ya está hecho. O sea, nos hemos grabado 20 médicos, 2 pacientes. Cada paciente son 6 intervenciones, o sea, son 240 consultas. Estas las hemos analizado utilizando el método de análisis de las videograbaciones. Esta iba a ser una, pero ya pasamos. El análisis de esas 240 videograbaciones lo que nos ha permitido es reestructurar la intervención. Pero un ensayo clínico cuesta mucho y todavía nos da mucho miedo. Entonces ahora
en la fase que estamos ahora, buscando financiación, es realizar este proyecto mejorando de penas con la metodología BTS. Como veo ahí, la responsable de BTS es un BTS, vamos a decir que adaptado al caso. Nosotros lo que vamos a hacer es, somos 6 médicos, 2 sociólogos, un psicólogo, y lo que hacemos es, primero, la intervención propuesta, la que ha salido de aquí, se discute, se ve su fundamento, se ve no su fundamento y se llega a un acuerdo sobre el qué hacer, qué objetivo tiene y el cómo. Lo ponemos en común y luego cada uno va a su consulta y lo pone a prueba. Se graba, se vuelve a analizar utilizando el método de análisis de las conversaciones y se ve si eso es asumible y si consigue un efecto, pero en efecto en comunicación. Me estoy refiriendo a acuerdo, desacuerdo. Si cuando el médico dice esto, toca este tema, si hay resistencias o no resistencias, ver formatos de interacción que produzcan más acuerdo y menos resistencia en el paciente. Si no se ha conseguido, pues se hace otra propuesta de intervención, con lo cual se vuelve otra vez a la consulta y se graba. Al final yo creo, y con esto termino, que conseguiremos, porque la realidad de los pacientes y la realidad de las necesidades de los pacientes se van a imponer, pero que necesitamos de ensayos clínicos rigurosos, ensayos clínicos con intervenciones asumibles por los médicos de familia y que demuestren eficacia. En la medida en que falte esta eficacia, nos falta seguridad y nos agarramos a lo que mejor sabemos hacer y lo que hemos aprendido, que es el modelo biomédico. Eskerrik asko.